según el texto que nosotros acabamos de leer, están muertas en sus delitos y pecados. Esto no quiere decir que a esas personas les falta un alma para que se les diga que no son seres vivientes. Son seres vivientes. Sino que esta alma es inoperante en cuanto a las cosas de Dios. Está siempre inclinado al pecado, el cual es la muerte espiritual. Es la negrura manifiesta de su condición miserable en la que muchos se hallan y en la que nosotros anduvimos antes de nuestra conversión. Seguíamos la corriente de este mundo como peces muertos, inertes en las aguas del pecado. Otro era nuestro dueño. Éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira lo mismo que los demás. Éramos esclavos del pecado, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero gracias al Señor, porque un día el Señor, por su misericordia, por su gracia, como acabamos de leer, detuvo en nosotros esa caída tan impresionante que nos llevaba al infierno. Y alabamos al Señor y bendito sea su nombre por eso, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó en la gracia de Cristo Jesús. Ahora podemos contemplar el extraordinario y maravilloso cambio que el Señor efectuó en un miserable pecador cuando el amor y la gracia del Salvador se pusieron a nuestro favor. Después de ese horrible, peligroso cuadro de la vida sin Cristo, ahora vemos la acción de Dios en su soberana, en su libre y amorosa iniciativa de tomar a cargo nuestra salvación. Porque es solo de Él y es solo porque su amor así lo decretó. Ese es un regalo inmerecido, hermanos, eso lo sabemos. El Señor nos lo recuerda una y otra vez. Pero ahora nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque tenemos un tema en mente que hemos venido tratando estos días y que está basado en Proverbios 4:13. Se lo recuerdo, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hablamos nosotros en oportunidades pasadas y quiero que jamás se olvide eso. Es decir, deseo remarcar, deseo resaltar, deseo poner en negrilla gigante que esto debe ser un deber constante y diligente. Es el cuidado de conservar el alma en esa actitud santa a la cual la gracia del Señor nos ha elevado. Porque el pecado no duerme. Y él atacará muchísimas veces. Y su deseo es descomponer la comunión que tenemos con el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pues bien, hermanos, habiendo introducido nuestro tema en primer lugar, vimos también algunas implicaciones acerca de por qué es que debemos guardar el corazón. Se las quiero recordar muy rápido, hermano. Porque tal vez, como dijo el pastor hace un momento aquí, desde este púlpito se predica una y otra vez. Y tal vez esas enseñanzas quedan arrumadas. Se van al cuarto de San Alejo donde nunca visitamos otra vez estos temas.
¿Sabe? Aquí se tiene una sana costumbre y espero que jamás se pierda, sino que por el contrario, la activemos más. Y es hacer copia de lo que escuchamos. Eso es muy bueno, es excelente. Pero mucho más excelente, ¿sabe qué sería? Que volviéramos a esas notas y recordáramos lo que el Señor nos dice. Porque qué bonito el ejercicio de escribir, apuntar y estar atentos aquí. ¿Y qué después? ¿Y qué de eso? Así que les recordaré estas implicaciones que me parece son interesantes, importantes para que tengamos en cuenta. Vimos la primera de ellas, que debemos examinar frecuentemente las actitudes del corazón. En segundo lugar, humillarse por las perversidades y corrupciones del corazón. En tercer lugar, vimos que debíamos suplicar sinceramente cuando el corazón se ha contaminado. En cuarto lugar, vimos el entendimiento del fuerte compromiso personal de andar más cuidadosamente delante del Señor. En quinto lugar, vimos el celo santo y constante por nuestros corazones. Y en sexto lugar, ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros. Que eso no se nos olvide. Recuérdelo mucho, hermano. Pero el día de hoy vamos a tratar este tema. ¿Por qué debemos guardar el corazón? ¿Por qué debemos guardar el corazón? Es tal vez una afirmación, una pregunta, no sé cómo la quiera tomar usted. ¿Por qué debemos guardar el corazón? Sobre este tema vamos a manejar 4 propósitos, aunque en este día solo tendré tiempo para 2. Así que, dentro de estos propósitos que veremos el día de hoy, debemos saber que guardar el corazón tiene que ver con la gloria de Dios y que de acuerdo con la sinceridad de nuestra profesión de fe depende mucho el cuidado de nuestro corazón. La importancia y la necesidad de estos propósitos se harán evidentes al que consideremos una y otra vez estas determinaciones. Así que dirijámonos al primer punto de ellos. Se debe guardar el corazón porque tiene que ver con la gloria de Dios. Note eso que acabamos de escribir. Sin embargo, se lo recordaré. Se debe guardar el corazón porque tiene que ver con la gloria de Dios. El versículo 12 de nuestra lectura en Efesios 2, el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces veamos esto, hermanos. Hemos venido observando los males del corazón y recordar que esos males del corazón son muy ofensivos al Señor. Son muy ofensivos al Señor. Y entonces pregunto, ¿cuál es la razón para que Dios se sienta tan ofendido con eso? Bueno, pues hay asuntos tan graves en el corazón del hombre que son repulsivos y ofensivos ante el Señor. El pecado en el corazón de sus criaturas y en el de sus hijos. Note que acabo de hacer una diferenciación aquí. El pecado en sus criaturas como en sus hijos contrasta con la pureza absoluta de Dios, en quien no hay ni la más leve sombra de pecado. Mire, hermanos, quiero colocarlos en esta mañana, en este momento, delante de Dios, delante del Señor. ¿Y quién es el Señor para que nosotros hoy, de ser posible, observemos su grandeza? Juan 1, primera de Juan 1, versículo 5.
Dice la Escritura, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Observe esto, hermano. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Delante de quién estamos? Delante de la luz más refulgente que puede existir. Pero también la Escritura nos enseña que Dios es soberanamente santo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Dice la Escritura, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y responde la Escritura, pues solo tú eres santo. ¿Sabe a qué estamos haciendo referencia esta mañana? A la perfección de la santidad de Dios. Porque el Señor es perfecto en su santidad. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios, dice Éxodo 15:11, es magnífico en santidad. Y podemos volver a leer en la Biblia, en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Como ya se puede dar cuenta, y esto es apenas una pincelada muy pequeña, que la Biblia nos enseña que Dios es santo, es grande y es glorioso. Él es el Dios altísimo. Y el Salmo 113, versículos 4 al 6, resaltan esa hermosura y esa grandeza del Señor. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Excelso sobre todas las cosas es Jehová. Dios es tan grande y tan perfecto en su perfecta santidad que nadie se puede comparar a Él. No hay ningún ser en todo el mundo que se pueda comparar a Dios. El Dios del cielo y de la tierra es Dios santo y justo. El poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura. Y su sabiduría contrasta completamente con el más pequeño defecto de entendimiento. Su santidad es la antítesis de todo defecto y de imperfección moral. Entonces aquí, hermanos, debo decir algo. Si estamos delante de la magnificencia de Dios, de la gloria, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, y nosotros como criaturas, como creyentes, como hijos de Dios, ¿con qué nos presentaremos al Señor? ¿Cómo hemos de darle gloria a Dios si en nuestro corazón todavía se anidan cosas que Él detesta, que el Señor odia? Si Él mismo, si Dios mismo destaca esa perfección cuando dice, una vez he jurado por mi santidad. Salmo 89, 35. Dios jura por su santidad, porque esta es la expresión más plena de Él mismo, porque ella nos exhorta a todos y cada uno de nosotros. Cantad a Jehová como lo hicimos esta mañana. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque eso fue lo que hicimos. Hermano, pero Dios no dejó que su santidad quedara por allá donde nosotros no la pudiéramos detectar. La santidad de Dios, Él la reveló y se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes. Y quiero recordar, hermano, que el pecado
puede presentarse de la manera más sutil y más bella, como también en las formas más agresivas y groseras. Se presenta tanto de una manera externa a lo que se le han llamado pecados de gran infamia, como también de los internos. Se presenta de manera interna a lo que se le ha denominado pecados de mayor culpabilidad. La Escritura dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Dice Romanos 7:12. Y también señala el Salmo 19, versículos 8 y 9. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y le repito la cita, hermano. Salmo 19, versículos 8 y 9. Y además, en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Así que fíjense esto, hermanos. Dios odia el pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? Por supuesto, porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominado de Jehová. Proverbios 3:32. Y otra vez el libro de los Proverbios en el capítulo 15, versículo 26, dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo. ¿Cómo hemos de glorificar a Dios si hemos permitido que el corazón nuestro se contamine? ¿Cómo hemos de darle gloria a Dios si no hemos querido renunciar al pecado? ¿Cómo hemos de darle gloria a Dios si hoy traemos canciones al Señor y nuestras canciones solo son sacrificios de muertos? ¿Cómo hemos de darle gloria a Dios con tantas cosas aborrecibles delante de Él? Por eso, nosotros hemos de saber que la Escritura dice que el Señor necesariamente ha de castigar el pecado. ¿Cuánta severidad ha declarado el Dios Supremo? Su ira desde el cielo contra la maldad del corazón. Y notemos esto, que esto ocurrió desde comienzos de la humanidad. Cuando allá en el Edén, Adán transgredió la ley del Señor. Pero el pecado no se quedó ahí en Edén, ¿sabe? El pecado siguió su devastador curso y se ha ido engrandeciendo más y más. Fíjense, hermanos queridos, el Señor, dentro de las bendiciones que le dio a aquellos dos en Edén, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sabe? Eso fue una bendición enorme que se les dio. Pero con la corrupción general de la humanidad, la bendición se convirtió en una maldición. Pues en la medida que fue creciendo la humanidad, aumentó el pecado. De allí los juicios más terribles fueron enviados por el Señor desde el principio. ¿Para qué quedarnos a observar todos esos juicios que Dios emprendió contra la humanidad por causa de su pecado? Hermanos, no es el hurto,
no es el asesinato, no es la blasfemia, ni otros más contra los que Dios se ha manifestado, aunque estos pecados forman parte de la desintegración y contaminación humana, sino por la maldad del corazón. El Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, relata la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso el Señor tomó juicio contra los pecadores. Así que todos estos malos comportamientos y pecados han provocado tanto a Dios que los ha dejado a merced de su mente reprobada. Los males del corazón son tan ofensivos a Dios que por esto Él rechaza todo sacrificio que algunos hombres realizan. Bueno, hermano, pero cuando hablo que el Señor rechaza todo sacrificio que algunos hombres realizan, no vaya a pensar, hermano, bueno, eso no es con nosotros, porque en este momento nosotros ni el corderito, ni la ovejita, ni la ofrenda de harina, ni nada de eso. No es exactamente eso, hermano. ¿Qué hemos traído al Señor esta mañana? ¿Con qué propósito vinimos hoy al Señor? Pero fíjense Él cómo se expresa contra esos pecados de traerle al Señor sacrificios que no están bien presentados delante de Él. Dice en Isaías 66, versículos 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Terribles juicios del Señor. Por eso estas palabras que leemos aquí nos dejan ver lo desagradable que es ante Dios el pecado y el sacrificio de los pecadores. Tal vileza de los pecados del corazón que las Escrituras a veces nos insinúan que es difícil obtener el pecado de ellos. Porque Dios es santo y Él no va a recibir nada de esto. Es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Es más, hermanos, escúcheme esto que voy a decir. Una criatura caída podría más fácilmente crear otro mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. ¿Entienden ustedes la imposibilidad? ¿Pueden las tinieblas entonces habitar con la luz? ¿Puede el inmaculado y santo Dios deleitarse con los trapos de inmundicia? Lo mejor, escucha hermano, lo mejor que un hombre puede traer al Señor está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones. No hay nada justo ni santo
si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza del Señor. Porque Dios es santo, entonces debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Hermanos, con la máxima reverencia, con el mayor cuidado, con el más santo temor que pueda haber. Acerquémonos al Señor así, porque la Escritura dice: Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Salmo 89, 7. Salmo 99, 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Queridos, ¿por qué debemos guardar el corazón? Porque tiene que ver con la gloria de Dios. Porque nosotros, hermano, no podemos traer delante del Señor cualquier tipo de mancha, por mínima que ésta sea. Oh, hermano, cuánto hemos llorado delante del Rey por haber caído en pecado, hermano. Si el pecado no nos ha hecho llorar, si no nos hemos humillado por eso ante el Señor, ¿sabe que hay en nosotros? Orgullo blasfemo. Y eso no glorifica al Señor. Bueno, ahora usted me dirá, pero perfectos no somos. Por supuesto que no. Y entonces nos vamos a escudar en eso para seguir guardando cualquier cantidad de pecados. El Señor nos ha dicho, el Señor nos insiste que tenemos que luchar contra el pecado día tras día, día tras día. En el capítulo 6 de Efesios se nos dice que el Señor nos dio una armadura para eso. No nos dejó solos, ¿sabe? Y aparte, como decíamos en la transmisión del día viernes, si nosotros queremos saber si hemos crecido en el Señor, usemos los medios de gracia y usémoslos con sinceridad, usémoslo con toda verdad, porque eso nos ayudará a estar cada vez más solícitos delante de Dios y agradándole a Él. En segundo lugar, el cuidado de nuestro corazón. Y cópielo bien, hermano. El cuidado de nuestro corazón depende de la sinceridad de nuestra profesión de fe. Se lo repito, hermano querido. El cuidado de nuestro corazón depende de la sinceridad de nuestra profesión de fe. Ciertamente el hombre que descuida el estado de su corazón no es sino un hipócrita en cuanto a su profesión de fe. Hermanos, a uno le gustaría de verdad, para no ofender a nadie, hablar con las palabras más suaves, ¿sabe? Que no se sientan ofendidos. Allá se paran y regañan. No, la verdad que no es eso. Es hablar tan claro como la Escritura nos enseña que hay que hacerlo. Y es más, si esto nos incomoda, gloria sea al Señor. Así que si nosotros hemos descuidado el cuidado de nuestro corazón, no somos sino hipócritas en cuanto a lo que hemos profesado delante del Señor. Voy a darles varios ejemplos para que podamos entender con mucha más claridad esto. Pero no son ejemplos que yo me inventé, no son ejemplos de
la iniciativa de un escritor que no pudo escribir. Esto está en la Escritura, hermano, y porque está en la Escritura lo traemos. Así que las Sagradas Escrituras nos enseñan que allí hay asuntos relacionados con la hipocresía religiosa. Aquí el primero. De la boca del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia. Se emitieron palabras de juicio contra un grupo de hipócritas como los escribas y fariseos. Se dirigió a ellos con voz de trueno como esos que se escucharon en Sinaí. Salieron de la boca de aquel que vino a bendecir y a quien siempre le agradó bendecir, incluso cuando le maldecían. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 23, nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la voz del Señor mostrando su piedad. Y pues como Cordero de Dios, Él es manso por naturaleza. Isaías 53:7 lo describe. Dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ay, hermanos, pero cuando la ira del Santo Cordero se enciende, cuán grave ha de ser la causa y cuán terrible el castigo. Así que en Mateo 23, el Señor proclama en ese capítulo 7 ayes que indicaban una amenaza por la hipocresía de estos hombres. Porque estos hombres eran los guías espirituales de la ley de Dios en esa nación judía. Y sin embargo, se manifestaron como los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo y del arrepentimiento. Por eso el Señor en el versículo 13 de este capítulo tiene que decirles: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe qué hacían estos fariseos, hermanos? Hacían de la religión y de la forma de piedad un pretexto y una máscara para encubrir su codicia. Es más, ellos hacían largas oraciones, incluso algunos oraban 3 y más veces al día y lo hacían por largos periodos. Hacían meditaciones, sus oraciones eran muy formalistas y estas oraciones solo eran un pretexto con que cubrían sus depredaciones. Y estos hombres pasaban como hombres piadosos, ocupados en la oración y favoritos del cielo, porque para ellos era el cielo. Por tal razón, hermanos, el Señor, al ver la falsedad de lo que hacían, de esa falsa religión que proclamaban, por su rampante hipocresía, les dijo que ellos recibirían no condenación, sino mayor condenación. Esto nos tiene que decir algo. Esto nos tiene que decir algo. Este mundo está rodeado de pecadores. Y por supuesto ellos creen que Dios es como ellos se lo imaginaron, que Dios es como ellos lo han pensado, lo han idealizado, lo han experimentado. Y conforme a sus creencias hacen. Y por eso cuando leímos en Efesios 2:1 y 2, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvimos en otro tiempo. Eso hacen ellos. Pero hay algo aquí, hermanos. ¿Qué de nosotros? ¿Acaso la luz de Cristo no alumbró? ¿Acaso el Señor no nos ha traído a una iglesia bíblica? ¿No estamos en medio de una iglesia donde hablamos de la piedad, la santidad? ¿No hemos dicho esto, hermanos? De tal manera que los de allá afuera van a recibir condenación. El pecador recibirá condenación por sus pecados. Pero ¿qué de adentro, hermano? Sabiendo lo que el Señor nos ha enseñado, no recibiremos mayor condenación. Esto nos debe hacer temblar, hermanos. Porque es que no nos ha dicho cualquier cosa el Señor. Otro ejemplo lo podemos hallar en Hechos capítulo 8. Y voy a ir muy rápido a escribírselo. Había un hombre llamado Simón el Mago, que andaba con los discípulos, que miraba lo que ellos hacían, que deseaba tener el poder que ellos tenían, porque su negocio era hacer magia y durante mucho tiempo estuvo haciendo eso. Pero en el versículo 13 de este capítulo, se nos dice lo siguiente: también creyó Simón mismo. ¿Qué fue lo que creyó Simón? El mensaje del evangelio, lo que los discípulos estaban diciendo. Dice que también Simón creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, estamos delante de un hombre que aparentemente estaba haciendo las cosas perfecto. Es más, este hombre parecía ser el tipo de persona que el apóstol no podía obviamente rechazar. Creyó y lo bautizaron. Aún así, los discípulos descubrieron la perversa propuesta de Simón, por la cual se descubrió su hipocresía. Si bien profesaba piedad y se asociaba con los santos, no conocía lo que era dar muerte a los pecados del corazón, pues Pedro se da cuenta que tenía la ambición de poseer el honor y el poder de un apóstol, pero no anhelaba la gracia y el espíritu de un cristiano sincero. Subvaloraba el poder del Espíritu Santo. Suponía que el poder de un apóstol se podía obtener mediante el pago de los honorarios correspondientes, de la misma manera que se obtiene el consejo de un abogado o la receta de un médico. Él creía que eso se podía comprar. Sobrevaloraba las riquezas, esas riquezas con las que él miraba el mundo, como si con ellas pudiera comprar el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no la vida eterna? Pedro, dándose cuenta de su pecado, le dice clara y llanamente, en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Somos lo que es nuestro corazón. Si el corazón es torcido, no podemos ser rectos. Es inútil querer ocultar esta equivalencia, pues Dios penetra hasta lo más recóndito de nuestro corazón y por él nos juzga. Hermanos, ¿cuál debería ser nuestro interés? Nuestro interés supremo es ser aprobados delante de Dios. De lo contrario, nosotros nos engañamos para nuestra propia ruina. La piel del hipócrita se descubre tarde o temprano, como la del lobo que se cubre con lana de oveja.
Nos hallamos frente, hermanos, entonces a una situación terrible. A ver, hermanos, quiera el Señor que no. Pero si lo hay, ¿cuántos Simones habrán acá? ¿Cuántos Simones han venido a cantar? ¿Han hecho curso de membresía? ¿Cuántos Simones han traído ofrendas? Pero su corazón está en otras cosas. Alguien dijo el otro día, nosotros los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos tan bonito. Hermano, casi que cuando nos acercamos al Señor a cantar, eso que cantamos nos gusta porque tiene buena tonada, hermano. Tiene un buen ritmo, ¿sabes? Pegajoso. Y suena hasta bonito como cantan en la iglesia. Pero no miramos, no observamos qué es lo que estamos cantando. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza que traemos al Señor? ¿Cuánta falta de sinceridad hay en el corazón? Aquí hay otra situación, hermanos. La palabra nos enseña sobre lo que tiene que ver con el pueblo israelita. Es de nuestro conocimiento, hermanos, el favor que Dios dispensó a ese pueblo. Un pueblo que resaltó sobre todos los pueblos, de tal manera que el Señor les dijo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso se escribió en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Pero saben, queridos, muy pronto cuando estuvieron en la tierra prometida, esa tierra que el Señor les dio, se contaminaron y su corazón se fue tras otros dioses. Estaban viviendo una religión totalmente falsa, pero ¿sabe qué hacían? Traían sacrificios a Dios como Él ordenaba en su palabra. ¡Qué ambigüedad en esto! Por lo cual el Señor se manifestó a través de los profetas una y otra vez. Pero ¿sabe qué hacían? No querían oír, no querían ver, no querían proclamar la verdad del Señor porque estaban cómodos con lo que estaban haciendo. El Señor muchas veces lo llamó al arrepentimiento y muchas veces lo despreciaron. Así que el profeta Isaías hace escuchar la voz del Señor en Isaías 1:11. De hecho, el capítulo 1 de Isaías es tremendamente impactante, hermanos. Pero quiero que miremos el versículo 11. Porque el Señor dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Todas las acciones de este pueblo estaban plagadas de hipocresía, de mentira, de un olvido a los asuntos piadosos, y lo realizaban de manera mecánica y sin conciencia limpia. Eso era lo que hacían. Y uno dice, qué bárbaros estos, ¿cómo es que hacían eso? Hermanos, no señalemos tanto para allá. Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Terrible esta situación, hermano. El profeta, en nombre de Dios, amenaza a quienes carentes de verdadera devoción se conformaban con su hipocresía a observar sus asuntos religiosos. Pues la adoración que daban a Dios era puro fingimiento. Y nuevamente llamo la atención.
¿Será que la adoración que le damos al Señor es realmente sincera, de acuerdo a nuestra profesión de fe? Recuerden, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Recuerden, hermanos, no solo de dónde nos sacó, sino de qué nos libró. Y recuerden, hermanos, cómo fue que lo hizo. Y recuerden, hermanos, que no fue usted el que pagó, que no fui yo el que pagó. Recuerden, hermanos, que en una cruz se dio el más grande regalo para nosotros. ¿Por qué pisotearlo de la manera como lo hacemos? No es justo. No es justo. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque Él no quiere hipócritas en su casa. Él quiere sinceridad absoluta en nosotros. ¿Sabe, hermanos, quién de nosotros puede presentarse puro, santo, limpio delante del Señor? Luchamos con eso. Vayamos a la cruz. Digámosle al Señor la incapacidad que tenemos. Cómo hemos luchado por el pecado. Cómo seguimos luchando. Cómo necesitamos la ayuda de Él. ¿Sabe? Ahí no nos señalarían. Si bien es cierto, hermanos, ¿quién de nosotros puede decir que no ha pecado? ¿Quién? Pero nos vamos a quedar ahí. A la verdad, el pecado nos gusta. Pero ¿qué es mejor? ¿La gloria eterna del Señor o el infierno por la eternidad, hermano? ¿Qué es mejor? Así que el Señor nos ayude, porque aquí hay una diferencia entre cristianos. Algunos que tienen diligencia y habilidad para guardar el corazón, que son muy prósperos y entendidos en este tema, como también hay otros que no le dan ninguna importancia a su corazón. Ezequiel 33:31 nos dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esto es a lo que se le llama un pueblo, un grupo de hipócritas formalistas. Se asemejan al pueblo del Señor, pero no forman parte de Él. Aparentan estar bien, se presentan delante de Dios con una postura reverente y con expresión sublime. Parecen deleitarse con sus ordenanzas, pero no las obedecen como se debería, pues aún sus corazones son gobernados por sus concupiscencias y está interesado en otras cosas. Hermanos amados, la precaución que nosotros debemos tener para evitar que todos esos pensamientos y hechos lleguen a nosotros, la encontramos en el Salmo 119, versículo 11, donde el Señor dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde está la fuente, hermano? ¿En dónde podríamos nosotros sustentarnos para sacar todos estos problemas del corazón? En la palabra, atesorando la palabra del Señor. Luego de estos propósitos que hemos de hablar, porque aún me quedan dos, ahora vamos a mirar qué es lo que debemos guardar en el corazón y cómo guardarlo. Así que, hermanos queridos, roguémosle al Señor que haya cada día esfuerzo en nuestro corazón, rogándole que nos conceda de su gracia para que nos guarde antes de emprender cualquier deber. Dice el Señor en el Salmo 119, versículos 36 al 38. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Este es un buen ejercicio de precaución y de buena señal. Y finalmente, hermanos, quiero que abra su Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo. Y miremos el capítulo 1, el versículo 5. Primera a Timoteo 1, 5. Hermanos, dice la Escritura: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que el propósito de este mandamiento ha de nacer de un corazón limpio, regenerado por la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Mientras el corazón esté negro, sucio, entenebrecido, la mente no puede actuar claramente. El corazón debe estar limpio para que haya una genuina invocación al Señor, como también haya una genuina disposición para obedecerle. Esto surge de una limpia conciencia cuyo deseo es apartarse de todo aquello que le pueda acarrear una lamentable situación y demostrar una fe no fingida. Mostremos al Señor una fe sincera, una fe auténtica, que se desarrolla con la entrega leal al Señor, a sus enseñanzas, a sus demandas, a sus preceptos, al cumplimiento de sus mandatos. De tal manera, hermano, que entremos de lleno al contenido de la doctrina y a la práctica sin reservas. Eso es lo que quiere el Señor. Dios nos ayude. Dios nos guíe, hermanos, a que estas cosas no se olviden, sino que estén continuamente delante de nosotros. El Señor bendiga a su iglesia y nos dirija siempre por el camino por donde Él caminó, y seamos semejantes a nuestro soberano Señor Jesucristo. Oremos, hermanos.